Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tenemos el placer, tenemos la dicha de contar en el canal con nuestra hermana Gloria Polo. Muy buenas tardes, hermana. Buenos días para usted. Buenas tardes, hermano. Y buenas tardes, hermanitos. De verdad que para mí es un inmenso placer estar aquí compartiendo esta experiencia del amor de Dios. Así es, así es. Pues va a ser un auténtico gozo el poder oír de primera mano el testimonio de nuestra hermana Gloria. Nuestra hermana Gloria, como sabemos, ha dado su testimonio para la gloria de Dios en infinidad de ocasiones, ¿no? Y yo creo que ya era el momento, ¿no? Era el momento de que Dios permitiera en su infinita misericordia, pues permitir que nuestra hermana pues estuviera aquí también en Pater Noster. Yo creo que la hermana pues necesita muy poca presentación, pero por si hay algún extraterrestre o alguien que haya aterrizado hoy desde Júpiter, pues nuestra hermana pues me gustaría que se presentara un poquito pues de dónde es, a qué se ocupa y un poquito pues para saber quién es Gloria Polo. Hermanitos, mi nombre es Gloria Polo, odontóloga colombiana. Yo soy la que conoce mucha gente en el mundo como la odontóloga del rayo, porque el 5 de mayo del 95, cuando me estaba especializando, en la rama de la ortopedia maxilar en la Universidad Nacional, me cae un rayo y quedo sin vida. Tengo una experiencia que la quiero compartir de mi encuentro con Dios cuando yo pensé que Dios no existía. Y me encuentro con el amor de Dios y eso es lo que he compartido y comparto hoy y en el mundo entero, gritando con toda mi alma y mi corazón que Dios existe y que nos ama y que hay una vida eterna. Así es. El testimonio de la hermana pues es un testimonio pues que yo creo que va a ayudar a muchas personas porque es un testimonio en el cual nos va a contar cómo Dios destruye la incredulidad de una persona, ¿no? Yo creo que este mundo que es totalmente incrédulo, un mundo totalmente alejado de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Aquí tenemos la prueba, ¿verdad? Con la hermana. Personas que viven alejadas de la iglesia, pues yo espero que se sientan identificados con este testimonio que nos trae nuestra estimada hermana Gloria Polo. Adelante, mi hermana. Bueno, hermanos, el 5 de mayo del 95 en la Universidad Nacional en Bogotá, llegamos mi esposo que me acompañó, mi sobrino que también era odontólogo, tenía 23 años, yo en ese momento tenía 36, a la universidad. Tenemos que recoger unos libros en la facultad de odontología y estaba lloviendo muchísimo. Nosotros teníamos hasta las 5 de la tarde para recoger los libros y ya faltando 5 minutos para las 5 dijimos, si no recogemos los libros, ya no podemos y tenemos que presentar una exposición al día siguiente, motivo por el cual nos dirigimos a la facultad. Yo cogí un paraguas muy pequeño, mi sobrino me coge del brazo y mi esposo se pone su chaqueta impermeable y nos vamos. Llovía con tanta fuerza que quedamos empapados, mojados a pesar del paraguas y había muchas agua en el piso, muchos pantanos. Entonces empezamos a evitar los charcos. Mi esposo se acerca a la pared de la biblioteca y sin darnos cuenta, mi sobrino y yo nos acercamos a un caminito donde habían algunos árboles ahí. Cuando saltamos para evitar coger un charco, nos cae un rayo. No me dolió, no sentí el estruendo. ¿Qué pasa con Gloria Polo cuando llega ahí? Pues empecé como una niña católica muy creyente hasta los 13 años, de una mamá adoradora del Santísimo, enamoradísima de Jesucristo, muy enamorada de la Santa Eucaristía y muy mariana, a pesar de tener un hogar en
mi vida con mucha dificultad porque mi padre pues era alcohólico, mujeriego, machista. Él nunca consideró pecado porque esa era la cultura del pueblo donde yo nací, que un hombre tuviera ir a los prostíbulos y él era de prostíbulos de fin de semana y durar viernes, sábado, domingo entre un prostíbulo hasta que ya perdido y sin un peso se devolvía a la casa y enlabunado llegaba a maltratar y a golpear y a romper y todo el mundo tenía que esconderse. Pero el lunes ya papá no se acordaba absolutamente nada de lo que había hecho el domingo, hasta nada, y así era mi familia, mi hogar, pero mi madre fue una mujer muy santa, de una profundidad en el amor eucarístico, de una contemplación, y ella, el mismo Jesús, la llenó de paz y de mucho amor para poder ver a mi papá no como un agresor, sino como su esposo, el cual ella tenía la misión de ayudarlo a salir de los pantanos de los vicios para alcanzar el reino de Dios. Aunque mi papá creía en Dios, su vida dual no lo consideraba como pecado porque así era la idiosincrasia del pueblo. Eh, ese fue mi hogar, pero entonces en mi hogar mamá nunca nos enseñó a tener odio, a hablar mal de papá, sino que siempre nos enseñó desde muy pequeños a que la misión de nosotros era hacer el Santo Rosario por la conversión de mi papá. No decía conversión para que no sintiéramos que papá era malo, sino por la sanación, porque ella decía que tenía una enfermedad y realmente sí la tenía en su alma. Y mi mamá, ella aprendió desde su sufrimiento y desde su situación a amar y a orar muchísimo por los hombres adúlteros. Ay, a mi mamá le dolía el alma que un hombre estuviera en un pantano de pecado y que fuera eso sus hogares se destruyeran, que los niños se quedaran sin papá, que sus esposas no tuvieran la capacidad de orar para ayudarlos a salir. De eso se volvió en mi mamá una misión de alma y nos la transmitió. Nos transmitió a nosotros el amor como hacia los pecadores, hacia la gente necesitada, no solo en el alma, sino en el cuerpo. Papá también era solidario con los pobres más pobres, a pesar de que fue un hogar muy pobre donde en muchas ocasiones pasamos necesidades, pasamos hambre, aunque no era el común, pero igual las pasamos en una pobreza muy grande porque papá arruinó a mamá que tenía mucho dinero con toda esta vida de vida pues lamentable de vicios. Ese fue mi hogar, pero fue un hogar donde mamá logró sembrar y papá también, como ese amor a Dios. Y yo era enamoradísima de Jesús, yo hacía los Santo Rosario diario, yo hablaba con Jesús, yo cuando iba a la misa, yo no me quedaba afuera, yo podía ver la Santa Eucaristía con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu, que yo pensaba que todo el mundo veía lo que yo veía. Solo hasta cuando me cae el rayo y el Señor me abre el libro de la vida, me muestra que no todo el mundo lo ve, no porque no se vea, es porque la gente se deja embotar sus sentimientos, sus emociones y no se deja elevar del Espíritu Santo para contemplar el misterio más grande, indescriptible, que las palabras jamás, ni los teólogos completos podrán decir ni esto de todo lo que es el misterio eucarístico. Yo desde pequeña, cuando mamá me llevaba a la Santa Misa, yo quedaba deslumbrada porque yo entraba a la iglesia y yo ya no veía ni piso, ni pared, ni techo, sino yo veía una gigantesca nube donde bajaban esa tremenda luz hacia abajo, estaba encima de la mesa del altar, veía los coros angélicos, los coros de los santos, y yo los veía como parte de mi familia, yo no sabía que nadie más los veía. Y para mí era una felicidad cuando mamá decía vamos a misa o cuando papá, pues para mí era ir al cielo, era un gozo. Y, y de hecho, de las imprudencias que cometí pequeña era que a veces me escapaba para ir a mirar por la rendija cuando la puerta estaba cerrada, ya no en mi pueblo, porque mi pueblo siempre estaba abierta.
Entonces yo cada vez que quería ir al cielo, me volaba y iba al cielo, porque yo lo veía, yo veía el cielo. Y para mí era un gozo ver a la Santísima Virgen María. Cuando yo tuve conciencia de ir a una Santa Misa, fue en la Santa María Claret, y yo veía, él salía a mi encuentro, y yo los veía como si fueran de mi familia, o sea, y realmente no son. Lo que pasa es que nosotros embotamos los sentidos y no entendemos que la realidad espiritual es más fuerte y más viva que la misma corpórea que nos limita en un tiempo y en un espacio. Pues para resumir un poco lo que fue mi existencia de infancia, eh, yo cuando iba a la Santa Misa, por ejemplo, yo no veía nunca al sacerdote, si yo veía a Jesús con una sotana demasiado blanca, demasiado brillante, y cuando empezaba la palabra de Dios, yo me entraba a la palabra, yo no me quedaba afuera, yo nunca me quedé fuera hasta mis 13 años que llegué a Bogotá, jamás me quedé por fuera de la palabra, yo entraba y empezaban a hablar la palabra y yo empezaba y cerraba mis ojos y ya, yo ya estaba metida ya, y de los recuerdos de todos los evangelios y que me gustaban todos, pero algo que a mí jamás se me olvidó era cuando esta mujer le gritaba que su hija estaba posesa y los apóstoles decían, merece que la escuches, y el Señor seguía caminando y yo me acuerdo de haberle jalado la túnica, mira que está llorando por su hijita. Entonces era vivir la palabra, entrar a la palabra, y ese es el problema, que nosotros nos quedamos dormidos porque también están los demonios en la misa que adormecen a la gente que se descuida. Y la palabra, ¿cuál fue el evangelio? ¿Qué era lo que decía? Si es que es a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y no está sometida a un pasado, como creemos que fue una historia de hace años, sino que es un eterno presente y que somos nosotros los que estamos corruptibles, sometidos al tiempo, al espacio, a limitantes por nuestro pecado original. Pero Jesús todo lo sometió a sus pies con su vida, crucifixión, muerte, con todo él haciéndose siendo verdadero Dios y verdadero hombre en sí, venció la muerte, venció el pecado y nos rescató. Y cuando nos rescató, nos abrió su corazón y entramos a la vida eterna. Entonces, es la única puerta. Yo no sé cómo la gente dice que todas las puertas y los caminos van al cielo. No es cierto. Yo lo veía pequeña y cuando ya ratifico esta experiencia, me doy cuenta que la única puerta es el corazón traspasado de Cristo que nos abre el cielo y nos manda, cuando Él abre su corazón, nos envía el agua de los sacramentos con los cuales ya dejamos de ser criaturas de Dios. Con el bautizo pasamos a ser hijos de Dios, linaje divino. Y cuando Él derrama su sangre y nos lava nuestra alma en pecado, y yo veía cómo los pecados estaban dentro de las personas y los pecados son vivos. Así como un cuerpo se engusana, cuando se descompone, un alma se engusana cuando peca mortalmente. Pero sin embargo es tan grande el amor de Dios que cuando nos confesamos del corazón del sacerdote, así sea, santo o pecador, sale Jesús sangrando, lava nuestra alma, arranca cada pecado que es como si fuera una larva y es un demonio horrible que se adosa y rasga las vestiduras que el Señor nos ha puesto del bautizo, porque Él odia, el odio más grande del demonio es las vestiduras. Fíjate que cuando Adán pecó, perdió las vestiduras y se tapó con una parra y se escondió. Y nuestro Señor a nosotros no nos permite que nos tapemos con una hoja de parra y nos escondamos, sino que por Jesucristo, cuando pecamos, Él mismo nos busca. Porque de toda esta experiencia que yo quiero compartir, yo quiero hablarles de un Dios que nos ama, un Dios enamorado que está en la búsqueda del pecador, que está en la búsqueda de la ingratitud del hombre, que está en la búsqueda del que está muerto en el pecado, que está esclavo de los vicios, pero que Él entre más pecado, más compasión y más misericordia
tiene y más nos busca. Lo único es que respeta la libertad. Y ese Dios enamorado que nos busca, que nos arguye, que nos busca el pecador, y ese pecador que se arrepiente y se viene a confesar, y de ese sacerdote que es el vaso de Dios, el vaso de Jesucristo, así sea un vaso bonito, un vaso embarrado, un vaso sucio, pero ese vaso es un portador en el cual Jesús sale por la herida del corazón del sacerdote, que también la tiene abierta. Dios la Padre la abre desde la eternidad al sacerdote, y la iglesia, cuando impone las manos sobre el sacerdote y baja el fuego del Espíritu Santo, se une el corazón del sacerdote con el corazón de Cristo. Y cuando nos confesamos, así el sacerdote esté distraído y como que a veces ni se entera, y como que, sí, tranquila, dale, no sé qué, Jesús sale del corazón, el Jesucristo glorificado, amantísimo, con su sangre preciosa entra en el alma, arranca todos esos pecados, nos lava, nos deja limpios, pero como no tenemos vestido porque lo rompimos con el pecado, entonces ya el Señor no va a dejar que nos pongamos una hoja de parra para escondernos, sino que Él vuelve cuando comemos el cuerpo de Cristo, vuelve a restituir poco a poco las vestiduras que Él nos puso, donde nos hizo imagen y semejanza de, nos vistieron de hijos de Dios. Y bueno, esta era mi experiencia de pequeña y yo la gozaba. También era demasiado mariana y siempre hice el rosario, como recibí de mamá la herencia de que me dolieran los pecadores, entonces a mí me dolían muchísimo. Entonces yo no le pedía a la Virgen, mamita, venga, ayúdeme aquí para que comamos, no, yo no le pedía nada para nosotros. Yo siempre le decía, Virgencita, y yo le pasaba mi rosario, salva almas, sálvalas, es tuyo, tú verás, yo siempre. Y eso fue una inspiración del Espíritu Santo, porque a mí nadie me dijo, oye, tienes que decirle a la Virgen que ella mire a ver qué hace con eso. No, eran entre ella y yo. Y era mi vida de infancia, a pesar de la pobreza, a pesar del sufrimiento, a pesar de pronto de las humillaciones, lo que hubiera vivido, a pesar del sufrimiento de ver a mi papá llegando borracho, porque eso de esa manera genera un sufrimiento, y la tensión de pronto no comer, fue borrado por la vida de la gracia que yo vivía hasta que llegué a Bogotá. Y yo, ¿por qué hablo de eso? Para que entiendan quién es la Gloria Polo que le cae el rayo. Entonces yo llego a Bogotá, entonces que me encuentro que mi papá viene buscando un mejor futuro, porque estaba muy, muy triste y muy dura la situación donde estamos, de hambre, y buscando una mejor economía se viene para Bogotá, y fue la peor decisión del mundo, porque no es lo mismo que tú tengas iglesia abierta y cada vez que tú quieras te vas para el cielo a llorarle a tu Señor o a contarle, y Él ya sabe tu historia, pero te escucha, te ama, te consuela, es tu Dios y está ahí presente en el sagrario, ahí siempre está. Entonces, a venir a una Bogotá donde mi papá, por su pobreza, consigue una casa en un lugar peligrosísimo, lo que le llaman aquí en Colombia una olla, venta de droga, violaciones, de todo, y ahí fuimos a parar. Entonces, ¿qué sucede? Que la relación de día a día con Dios no se puede, porque era muy peligroso ir a una iglesia, aparte de eso era muy lejos, y aparte de esto, en Bogotá las iglesias eran cerradas, de puertas cerradas. ¿Qué pasó? Se me empezó a enfriar sin darme cuenta mi relación diaria, y es que uno cuando descuida un poquitito, un día, la relación de unión con Dios ya es más grande y se va formando un abismo que cada vez es más difícil entrar a la profundidad de comunión con Dios. Entonces yo perdí como esa profundidad, aunque yo hacía el rosario y lo seguía haciendo y me gozaba la misa los domingos, no era lo mismo de la relación diaria. Pero ¿qué pasa en Bogotá? Primero papá me pone en escuela, pero era una escuela pública donde había, pues claro, eran bastante agreste el ambiente de donde yo iba, muy peligroso. Y papá no quería esa vida para mí. Entonces dijo, papá, pues así me muera de hambre,
yo voy a sacar a mi hija a la escuela pública y la voy a meter a un colegio. Y él hace ese movimiento. Entonces me meten a mí a un colegio y ahí conocí mi muerte. Para resumirles un poquito y no ser tan extensa, llegué con un uniforme prestado, el de mi prima, porque mi papá no tenía para uniforme, sin saco y Bogotá era muy fría, aguantando frío, con una pobreza, porque pues un cuaderno, no teníamos para libro y mucho menos para comprar la maleta, sin una lonchera, pues donde cargar la lunch, sino una bolsita de papel y en el adentro un frasquito así pequeño del aceite que regalaba el gobierno, desocupado, lavado, con leche y una banana. Esa era, ustedes se imaginan lo que le llaman hoy bullying, el maltrato que yo recibí por mi pobreza en ese colegio y entre pobres yo jamás había recibido una humillación de esa manera y fui maltratada, fui humillada, no me trataban, me decían que olía pobre. Bueno, sufrí muchísimo, demasiado. Mi corazón no conocía el odio, no conocía el resentimiento, empecé a conocer el odio, el resentimiento y mi corazón se empezó a morir. Pero llega una niña nueva y esa niña nueva se hace mi amiga. Entonces yo la consideré como un ángel que Dios me mandaba. Pues ese ángel no era un ángel, de verdad que era una niña lamentablemente luciferina, porque todo se veía agradable, todo se veía simpático, simpática, se reía con mucho dinero, me invitaba, me regalaba chocolates, claro, yo aguantando hambre, pues para mí ya era un ángel, pero al lado de esa niña angelical, sin darme cuenta, y todas mis compañeras, que era un colegio sano, ella llegó en un momentico y en un momentico todos tomamos licor. En un momentico, pornografía, cigarrillo, y ella me vendió al diablo llevándome a la brujería. Mamá siempre me decía, tú nunca vayas a buscar al diablo. Nadie tiene que adivinar tu suerte porque tu vida está en manos de Dios. Pero esta amiga tenía una capacidad de convicción, una capacidad de arrastre. Era tan agradable. Yo ya tenía amigas, me habían aceptado en el colegio. Yo no quería perder la amistad de ella. Entonces me dejaba arrastrar y me dejé arrastrar. Y cuando yo entro a la brujería me gusta, después empiezo a creer en horóscopos, después empiezo a creer lamentablemente me voy especializando en toda esta en la nueva era, porque ella me lleva, ella me conduce por todo este camino y yo me dejo conducir sin ninguna resistencia, porque me parecía súper chévere, porque hay algo que el diablo sabe dar y es deleites y una falsa alegría y un falso gusto. Y tú no te das cuenta en qué momento se te está muriendo ese fuego interior donde habita, donde tú tienes tu relación con tu Señor. Y se me fue extinguiendo, aunque siempre quedó esa llamita de Dios buscándome, pero quien no se alimenta se muere. Y yo me dejé de alimentar de Dios y me dejé seducir del mundo. De mi amiga, que se llama Estela, una niña millonaria, ella sí era millonaria y la echaron de su colegio rico, rico, rico de millonarios, precisamente por su mala conducta. Y llega a mi colegio y hace el arrastre del grupo, así un arrastre terrible. Y yo llego a andar con ella, a llegar muy pequeña, a tener poderes luciferinos, demoníacos. Ustedes saben que Lucifer es un ángel de luz falsa, que todo nos dice que está bien, que nada es pecado, a diferencia del Satanás, porque Satanás no puede tapar y engañarnos a que lo que es pecado es pecado. En cambio, Lucifer sí nos seduce de toda manera que todo el mundo piensa que es el derecho de ser joven, de divertirse, de gozar la vida, de qué chévere la paso y que termine teniendo poderes que me dio Lucifer, mirar con un tercer ojo. Cuando me abrieron los chakras, usted no imagina lo terrible que es cuando te dejas perforar tu alma y rompes tus defensas que Dios te ha puesto. Y yo empecé a atravesar paredes,
a tener mensajes, a mandar mensajes telepáticos, a mover objetos con mi mente. Eso es un entrenamiento que uno va recibiendo, pero como Lucifer me necesitaba rápido, rápido, para que yo empezara a trabajarle, pues lo que se demoraba muchísimo tiempo en personas en adquirir, a mí me lo daba así, así rapidísimo. Y lamentablemente, para mi tristeza, pues para rematar mi caída, mi muerte, porque yo me morí a los 13 años, pasé de esta altura, de encontrarme así altísima en las cumbres, con Jesús en la Santa Eucaristía y en la vida de espiritual, a caer así al fondo, como me fui, me precipité y una de las cosas que peor destruyó mi vida espiritual fue la música rock. Y eso estoy hablando de mi época. Y resulta que mi mejor amiga le traen una grabadora más pequeña, en esa época eran cassettes, y ella me regala su grabadora gigante, que parecía un burrote así, y con todos los cassettes que ellas tenían, que eran cassettes grandes, y las caseteras de ella ya eran pequeñas, luego su música ya no le servía, me la regala. ¿Qué pasó? La emoción de tener grabadora. Y día y noche empecé a escuchar música rock. La música que a mí más me gustaba, sin darme cuenta, era la que invocaba al diablo. Y la de, por ejemplo, diablo con vestido azul y todo sería graciosa. Usted no estaba pensando en un diablo de cachos, sino un diablo de botas y de gafas y de vestidura azul. Y ahí me estaban invitando a dejar a la Virgen María. Y bueno, el caso es que empecé a cogerle un odio a la iglesia y yo no sabía de su origen. ¿Por qué? Porque al abrirme a Lucifer, al abrirme a todas estas cosas y a ver lo chévere que era vivir la vida del joven, que era la vida del joven, licor, cigarrillo, música, brujería, todo lo que podíamos abrir, nos creíamos grandes, pornografía, y ellas empiezan a andar, mi amiga Estela, empiezan en el transcurso de mi curso, ya las amigas mías van a orgías, ni siquiera relaciones con sus novios, a orgías, a depravaciones sexuales. Cuando tengo 14 años, conozco el primer aborto, que es de mi misma amiga Estela. Su mamá le traía los condones de Estados Unidos y las píldoras anticonceptivas. En mi país era un pecado mortalísimo que alguien usara condones y mucho más una píldora, y era un pecado remortal que una niña se acostara con un muchacho por fuera del matrimonio, y mucho más pecado que se anduviera en pornografía y en películas de pornografía. Lo más astuto que hace el diablo conmigo a mis 13 años es que me saca de la confesión sacramental. Le cojo un odio a la iglesia, un odio a los sacerdotes, un desprecio a ellos, que era capaz de llamar al diablo, pero hay que ver a un sacerdote y verá que el odio, después de tener una experiencia tan grande y un fastidio a toda la iglesia, yo empiezo a decir que los curas son unos depravados, empiezo a decir que las religiosas son unas viejas menopáusicas que no consiguieron marido, que las personas de oración, que son viejas, yo les decía lambe rosarios, que se lo pasaban boleando rosarios. O sea, en todo el paquete viene de una posesión luciferina que empiezo a recibir a través de la música y de la brujería y de la pornografía. Recibo infestación diabólica. El diablo, para tenerme chévere, me hacía sentir rico, tenía placeres, deleites, gustos. Sin embargo, la oración de mamá me mantuvo en la virginidad hasta los 16 años, cuando el grupo me va a echar por virgen, porque era la única vergüenza del grupo. Yo ya siento la presión de que ya que me van a echar. Cuando me iban a echar a los 14, porque yo no iba a las orgías, yo hago un pacto de sangre con ellas y saco sangre y hago un pacto, y en ese pacto y fumamos, y bueno, eso es una cantidad, un ritual horrible que mi amiga traía, Estela,
y lo enterramos en una parte del colegio y yo hago un pacto en que juro que sí voy a tener relaciones sexuales, pero que ellas me dan permiso a mí de tener las relaciones cuando yo esté enamorada y no como hacían ellas que en cualquier fiesta o en cualquier lado, con el que fuera o en grupo o en todo tipo de barbaridades tenían relaciones. Entonces yo logré ese permiso para que no me echaran del grupo. Imagínense la enfermedad del alma y diciéndome inteligente y miren hasta dónde me lleva el enemigo a través de la fuerza de un grupo aterrador que es contaminado totalmente de una niña que como una fruta que se descompone todo un frutero. Y así para rematar, conozco el primer aborto, mi amiga usando preservativos, queda esperando bebé y me dice, ay, estoy esperando. Le digo, ay, ¿cómo así? No le sirvió la píldora. Le digo, es que a mí se me olvidaba. Yo me tomaba una, después me tomaba dos, y así, pero no me funcionó. Y yo leía el condón, dijo, ese siempre lo he usado, pero no funcionó. Y yo, ay, Estela, ¿y de quién es ese nene tú? Me dijo, yo ya le dije a mi novio que era de él, pero yo no sé de dónde viene ese niño. Y dije, ¿ahora qué vamos a hacer? En mi época nadie sabía, estoy hablando de mi época, que era un aborto y muchísimo menos que una mujer pudiera llegar a un estado de abominación, de romper sus entrañas, seno de vida que Dios le da a la mujer para tener protegida, no almacenada, protegida, cuidada la vida que viene del amor de la pareja y del amor de Dios, y que cuando se une el óvulo y el espermatozoide, así no haya, hasta ahora están las células, hay una explosión inmensa, y en el vientre de la mamá ya hay un alma adulta que ya viene con una misión de Dios, que tiene talentos. Es un alma, así hasta ahora sus células se estén dividiendo. Pero en mi época nadie hubiera pensado en un aborto, nadie. Ni siquiera sabíamos qué era eso, ni que existía esa palabra. Y entonces le dije a mi amiga, ¿y usted qué va a hacer? Dijo, no, pues me toca esconder la barriga cuando se me note a ver qué puedo hacer. Cuando la mamá la llevó en junio a vacaciones, era una mujer archimillonaria con un hogar destrozado y era una mujer que estaba muy ofendida por el adulterio de su marido y tenía muchos amantes para mostrar que era hermosa y que su esposo se la había perdido, y enseñó a la niña a una vida de promiscuidad, del mismo dolor de ella, de su hogar destrozado. Y Estela, desde muy pequeñita, ella decía que su primera relación la había tenido a los 9 años con su primo. Inició una vida terriblemente desordenada sexual, apoyada por su madre, que tan pronto se desarrolló, la llevó a un ginecólogo, trajo condones de Estados Unidos, trajo las píldoras y le enseñó a planificar para tener familia. Y sin embargo, Estela estaba con una barriga que no funcionó el preservativo. ¿Por qué no funcionó el preservativo? Porque Lucifer ya lo tenía preparado con estas empresas que hacen los preservativos, que no funcionara los condones para que se abriera la terrible compuerta con la cual se abrió las puertas del infierno, que se llama aborto, porque Lucifer encadenado no podía acceder a nosotros y la mujer defendía la vida con su propia vida. Entonces, el seno de vida que Dios le dio para albergar y amar la vida. Y ahí fue donde logró entrar Lucifer. ¿Y cómo lo hizo? Pues en mi caso, en la cercanía mía, cuando Estela se va de vacaciones en junio, la mamá la ve con su barriga, se devuelve en un avión a Bogotá, baja directamente donde el ginecólogo, le hace un cheque y le dice, póngale los ceros, doctor, los ceros que usted ponga, pero a mí sáquenme este problema. Y a mi amiga la anestesian, y la mamá de Estela dice que le saquen el niño completo, el niño ya estaba formado. Y ella, la mamá de Estela, estaba tan furiosa que su hija viera que esperando, ve que consiguió un frasco de vidrio,
así de grande, con una tapa roja así de ancha, le ponen un líquido transparente y ahí meten al bebé. A Estela le hacen una U gigante debajo del vello púbico y después le cosen. Cuando llega Estela, después de vacaciones, ya no era la loca que se reía, que se burlaba, que sentía que el mundo estaba a sus pies. Y de hecho, ella me decía, oye, Gloria, ¿tú sabes para qué es el dinero? Yo le dije, sí, para comprar cosas. Me dijo, no, a mí mi papá y mi mamá me han enseñado que con el dinero yo voy a dominar el mundo y voy a comprar a todos los pobres muertos de hambre y los voy a poner bajo mi servicio y los voy a manipular y los voy a mover como quiera. Y yo pensé, a mí en ese momento dije, pues aquí tienes la primera, me has comprado y yo estoy a tu servicio, te hago reír, estoy pendiente de ti, te cargo la maleta, estoy bromeando todo el tiempo y estoy aquí atenta a lo que quieras, pensé. Y entonces cuando mi amiga Estela vuelve, no me quería contar lo que había pasado hasta que me llevó a su casa y baja su falda y me muestra la cicatriz debajo de su vello púbico y me abre su closet donde guardaba su ropa, su guardarropa, y encuentro a su niño metido en un frasco así de vidrio. Y yo pegué el grito, ¿qué es eso, Estela? Y entonces, encima de la tapa roja estaban las píldoras anticonceptivas y estaban los condones. Y estaban los Norfos, que eran unos espermicidas. Y entonces me dijo, mi mamá lo pidió a esa cosa y me la puso en el closet para que a mí nunca más se me olvide cuando me levante tomarme la píldora anticonceptiva y echar mi preservativo y los espermicidas. Y yo grité, ay, Estela, es tu hijo. Entonces me dijo, era un varón, a mí jamás se me olvidará, tenía su venita, se veía, no tenía pelito, pero estaba totalmente formado el varoncito, estaba hasta gordito. Y a mí me impresionó porque yo ni siquiera tenía televisión. En mi casa no había un televisor y me veo ante una realidad de estas tan terrible. Y entonces me dijo, no, no es mi hijo. Le dije, claro que sí, estaba en tu panza. Me dijo, no, no es mi hijo. Mamá dice que ellos para que sean niños tienen que nacer. Entonces era un montón de células. Ella no dijo células, dijo, es un resto biológico, fue que me dijo así. Pero ella jamás volvió a ser la misma, jamás. Ella empezó a consumir el LSD, la marihuana y se hundió en los vicios. Esa niña que iba a formar el mundo a sus pies, que lo iba a gobernar porque sus padres masones le habían enseñado cómo iba a gobernar el mundo, terminó gobernada por la droga, por el LSD y la marihuana. ¿Y qué pasó? Llevó el LSD y la marihuana al curso. Mis amigas empezaron a consumir marihuana, a consumir el LSD. Ella era millonaria, ella compraba por mayor todo. ¿Y por qué yo no caí en el LSD a pesar de que fumaba y tomaba licor? Por la oración de mamá. ¿Por qué yo no caí en las orgías? Por la oración de mi mamá. Pero a mis 16 años tengo mi novio y más presionada de él, que me echaran del grupo porque se me iba a acabar el tiempo de mi secundaria. Y mis amigas me pasan 2 preservativos, me ponen 4, eran como 8 píldoras anticonceptivas, ya ni me acuerdo, las espermicidas y me dicen, ya, llegó el día. Y si no se larga, ya no le damos más oportunidad porque usted está muy quedada con nosotros. Contra todo deseo de mi corazón, tuve mi relación prematrimonial con el horror que con 2 condones, con 2 espermicidas y las píldoras anticonceptivas, quedé esperando nené. Pobre. Como una angustia, no dormía, lloraba, no sabía qué hacer. Le daba golpes a mi barriga. Mis amigas decían, tienes que abortar, porque si lo haces cuando está pequeñito no cobran muchísimo, pero si lo haces grande vale una fortuna. Ay, no tenía ni para comer, mucho menos a mí nunca me daban dinero para la lunch, para decir que ahorraba nada, no tenía ni un peso y yo lloraba todos los días. Hasta que cuando ya tengo un retraso muy grande,
perdón, ya tengo como 4 meses de retraso, se mueve el bebé. Cuando se mueve el bebé, yo siento amor de mamá y yo le empiezo a decir, bebé, te voy a salvar la vida. Me empiezo a esconder la barriga, llegó, no sé, tal vez 5 o 6 meses, como estaba delgadita, no se notaba, hasta que ya no lo puedo ocultar. Me dirijo a mi novio y le digo, estoy esperando un bebé. Casi no lo puede creer. Pegó un grito y yo pensaba que me iba a escapar con él para tener el nené. Y él me dice, no, usted es una niña de 16 años, yo solo tengo 17, no sabemos hacer nada, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar una vida? Hay que abortar. Ya el tema del aborto en menos de 3 años se explotó en mi país así. Todo lo que es malo se explota. Entonces mis amigas abortaban, enseñaban a abortar y abortaban. El señor, el de la clínica, montó otras clínicas, le empezó a ir muy bien, el ginecólogo, se volvió un negocio así, como quería Lucifer, de explosión. Cuando él me dice hay que abortar y mis amigas decían, no seas estúpida, no vayas a destruir tu vida. El primer aborto da tristeza, el segundo ya no da tristeza tanto. Y en el tercero no te duele nada, no te da ni siquiera la mínima tristeza. Pero yo lloraba porque yo no quería hacer eso. Pero cuando mi novio me dice hay que abortar, ahí se me desplomó el mundo, no supe qué hacer. Sentí una oscuridad que me aplastó, no veía luz, no sabía qué hacer y tristemente acorralada y con lágrimas terminé en una clínica de abortos donde fue a Estela y donde iban mis amigas y tristemente termino con la vida de mi bebé y con ella muero yo. Cuando Dios me abre el libro de la vida me muestra cómo a mí me anestesiaron, pero el nene está despierto, cómo el nene iba a ser un sacerdote, cómo ese sacerdote iba a manejar jóvenes de esta época, iba a tener un don gigantesco de evangelizar jóvenes y de llevarlos a Dios, como ese niño, porque eso es lo que tú ves en el libro de la vida, lo que tú solo ves con tus ojos cerrados y en lo visible hasta donde alcanzas. Cuando tú te mueres, Dios te abre el libro y te muestra la dimensionalidad de cada acto y de cada acción. Por ejemplo, las mujeres que se convierten en criminales, el Señor muestra cómo reciben posesión diabólica, cómo entra Lucifer, cómo Lucifer con esa puerta que abre es a través del vientre de la mamá y del sacrificio diabólico de matar un niño inocente y esa sangre sacrificada en el vientre donde se tenía que cuidar la vida y la vida es Cristo y Dios es vida. O sea, eso tiene una dimensionalidad que nadie alcanza a dimensionar. Pues así como para resumir un poco, terriblemente doloroso fue mi muerte espiritual y mi posesión luciferina me llevó a hundirme en el alcohol, en la música, termino mis estudios, me caso con el mismo hombre con el que mato el nené, es mi único hombre en la vida, gracias a la oración de mamá, y con él sigo matando nenés usando el DIU, y ya después de que mata a muchos hijos, decido a los 6 años, cuando el matrimonio está destrozado, que darle como un respiro teniendo un nené, pero mi nené nace en un cementerio donde habían habido muertes de sus hermanitos y la juventud de ahora por eso es que no cree en Dios. Le cuesta abrir su corazón a la vida porque en el vientre materno donde no solo iban a recibir la vida en la carne, sino la experiencia del Espíritu Santo y del amor de Dios, cuando el niño está en el vientre de la mamá, su alma, que es gigante, habla con Dios y se une al Espíritu Santo. Pero si ahí en ese vientre solo ha habido muerte y solo han habido demonios que salieron a hacer daño, demonios de ateísmo, de satanismo, de luciferismo, demonios de aborto, demonios de suicidio, todo lo que se ve en el mundo ha salido por unas puertas. Y esas puertas es el vientre materno donde la mamá hizo un sacrificio diabólico
Y el médico, que es un don de Dios también, mató la vida cuando él juró entregar su vida por la vida, y la mamá en sí misma, sin jurarlo, de solo el amor de Dios, amar la vida y mata la vida. Entonces entra la muerte, el ángel de la muerte sale por el vientre de la mamá, abierta la puerta del infierno a través de un sacrificio, que es la muerte del inocente, que es el nené, y donde dos amores, el amor materno y el amor médico, matan la vida. Y entonces por eso es que vemos la juventud que hay. Pero entonces yo, como anestesié mi trauma posaborto, así. Y cuando ya soy adulta, cuando ya estoy ganando dinero, Lucifer saca todos los dolores que yo traigo en mi vida. ¿Cuáles dolores? El dolor de la mujer, de ser maltratada, de ser abusada por su marido, de recibir la infidelidad del hombre. Y entonces yo me vuelvo defensora de la mujer, me convierto en una mujer que defiende la liberación femenina. Y para mí, ¿qué era liberación? Que la mujer ya no fuera pisoteada, que ya la mujer no fuera la que siempre tenía que rezar para que el marido se vuelva buena, sino que si a la mujer le ponían los cuernos, no sé cómo le llaman allá, ¿sí? Igual, Los, igual. que si le montaban los cuernos, perdónenme la palabra, de pronto está muy castiza de aquí, de nosotros, pues ella tenía derecho no a ponerse a llorar y sentirse fea y maltratada, sino, anda, tú eres linda, consíguete otro, mira. Y yo todo lo que me ganaba lo gasto para que las mujeres sean bonitas, para que mis pacientes tengan sonrisa linda, para que yo tenga un grupo del rezago de mis amigas, de la vida promiscua, de la vida que andaban en orgías, que andaban en bares de striptease de varones. Yo allá no iba. Hasta allá, lo que es el poder de la oración de la mamá de uno, hasta allá no llegué, pero yo sabía que ellas iban, yo me divertía con lo que ellas contaban. Entonces yo cogía a una pobre mujer que me llegaba llorando, que su marido le había sido infiel, le pagaba, le daba a mis amigas para que las llevaran por las tabernas, para que le gastaran alcohol, para que fueran de rumba, para que ella no llorara de la traición. Y tristemente no me doy cuenta que le estoy sirviendo a Lucifer en destruir la santidad de la mujer, por la cual a través de esa santidad los hombres se salvaban, y destruir el resguardo y ser guardiana esa mujer y ser un sagrario viviente de Jesús sacramentado aquí en su pecho, de esa mujer mariana y orante que al ser lastimada por su marido y dolida, queda frágil y deprimida, y se encontró la peor de las personas, una feminista al lado, que creía que ayudaba a la mujer y gastaba grandes fortunas. Cuando una niña quedaba esperando un bebé, cuando una mujer quedaba esperando un nené y su marido la abandona, yo decía, no seas estúpida, tú no tienes por qué cargar un embarazo. Y yo pagaba, y era peligrosísimo en esa época porque hubiera podido ir para la cárcel. Y además de que valía una fortuna pagar abortos, y yo todo lo que me ganaba lo pagaba en condones, en los preservativos, en abortos, en que las mujeres se sintieran lindas, en tabernas, y para mí, gimnasios para verme hermosa, me vuelvo adicta a mi belleza. Claro, yo estaba herida, estaba sin Dios, estaba cargando con el crimen, era una mamá asesina y seguía siendo mamá. Es que la mujer cree que porque aborta deja de ser mamá. La mamá es mamá en el momento que su hijo es encarnado, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, ya es Así mamá. es. Una cosa es que sea mamá de un hijo vivo o mamá de un hijo muerto. Así Cuando la es. mamá tiene un hijo vivo es alegre, porque ve crecer a esa vida y se la goza, pero cuando tiene la muerte, el hijo muerto ahí y carga la muerte, su vida la tiene que llenar de cosas. Y yo que me convertí feminista, termino atea, aunque yo iba a misa. Miren, han visto una atea que por si acaso iba a misa, entonces yo decía que era porque mi familia no se enterara que yo era atea, y porque yo tenía un nombre dentro de mi familia y con mi esposo y con mi familia en el entorno católico,
pues yo iba a misa, mientras que papá y mamá estuvieron vivos, obligatoriamente todos, hijos, nietos, yernos, nueras, íbamos a misa. Eso fue una herencia de ellos. Y cuando ya mi papá y mamá se mueren, yo como que me suelto más de que Dios no existe. Aparte de eso, tengo un intento de suicidio y gracias a Dios no me mato, porque yo, cuando tú andas en el mal, el diablo que quiere que tú te mates, porque no quiere perder tu alma. Entonces yo decía, pero ¿qué me pasa? Yo he logrado alcanzar lo que he logrado que la mujer se haya superado, he logrado que la mujer no cargue con un muchachito, con un niño, porque como es justo que el hombre la deja grávida, la embaraza y se fue, y a la mujer le toca hacer cabeza de familia y lucha y sufre, que como me alimento, como cuido a mi niño. A mí eso me pareció siempre una injusticia. Entonces yo logré que, entre comillas, ayudar a la mujer, y entonces yo decía, pero ¿por qué me quiero suicidar? Y cada día me aburría más en mi matrimonio desastroso. Claro, empezamos todo mal, la prematrimonial, la fornicación primero, y tristemente el asesinato, una vida íbamos a misa, pero sin una vida sacramental de confesión, comulgando en pecado mortal, imagínense, para nuestra condenación. Yo veía que todo el mundo salía a comulgar, yo salía a comulgar, porque pues como era, se veía bonito, y me arrodillaba así como todo el mundo se arrodillaba. Imagínense, siendo una criminal asesina. Lo que hizo Lucifer en mí es que me anestesió, que yo nunca me consideré asesina. Nunca me consideré asesina. Yo siempre me consideré buena porque el dinero no lo guardaba para mí. Siempre lo daba a los demás. Mal o bien, pero siempre lo entregaba a los demás. Y el día que casi me suicidio, yo venía en el auto, ahí el puente lo tumbaron porque era un puente mal hecho, porque en la curva se iba hacia allá y se había matado mucha gente. Ese espíritu de muerte estaba ahí. Cuando yo voy subiendo a mi puente y no había control de velocidad, cuando llego a ese puente yo solo pienso en salir derecho y acelero al fondo, pongo al fondo el acelerador, mi pie, y cuando yo ya voy llegando para matarme, yo quiero arrepentirme y no puedo levantar la mano del pie, el pie del acelerador. Y yo cierro los ojos y aquí me maté. Pues ¿sabe qué hace la Santísima Virgen María? Porque Dios me lo muestra en el libro de la vida. Se detiene y el carro se choca contra ella. El carro empieza a girar así, así, no venía otro carro, por gracia de Dios, por la acción de la Santísima Virgen María, el carro trata de voltearse, no se voltea, la Virgen lo sostiene y después me inspira en mi corazón, pequeña, confiésate. No, lo lindo del libro de la vida es como Dios te busca y como la Santísima Virgen María te busca. Yo te cuento esa parte espiritual porque ya la mezclo cuando Dios me abre libre la vida. Y entonces yo empiezo a buscar un sacerdote. Y yo digo, no puedo ir a trabajar, así se me llegue el mundo al piso, yo tengo que confesarme porque si no después la lógica me va a tomar y no me va a confesar y empiezo a buscar iglesias cerradas, cerradas, cerradas. Y yo busco iglesias hasta que veo que sale un funeral de una iglesia. Yo, yo dejo el carro abierto, el auto, el coche, subo corriendo las escaleras, me encuentro al padre, estoy llorando, estaba a segundos de haberme matado. Y le digo, padre, ayúdeme, por favor. Padre, mire, si yo me muero en este instante, me voy para el infierno. Confiéseme, por favor. Y el padre era un joven y me queda mirando y suelta la risa. Me digo, no, usted es una persona educada, inteligente además. ¿Cómo va a creer que el infierno existe? Si es que el diablo no existe, Dios es solo misericordia. ¿Cuál es eso? No, tranquila, vete, que Dios ya perdonó todos tus pecados. En la cruz ya pagó por ti, tú no tienes nada que arrepentirte, ya con que lo sientas en tu corazón ya eres salva. Bueno, miren cuántas cosas me dijo el Padre, no me sirvió de nada.
de nada me sirvió porque me desplomó. Yo sentí que me hundí en un hueco negro. Como que el momento en que yo salgo a buscar la luz y me encuentro con un sacerdote que tristemente no cree en el diablo, yo le invito a todos que recen para que se les aparezca el diablo, porque de verdad, aquí pobrecitos, imaginen cuántas almas están conduciendo al infierno. Si todo el mundo recibe el mismo discurso que yo recibí, pues ¿qué pasó? Eh, no que se les aparezca porque ya se les apareció, porque cuando un sacerdote dice que el diablo no existe es porque ya tiene a Lucifer en su cabeza, porque él maneja el conocimiento y él maneja la teología, así, todo este movimiento de errores teológicos, eso viene por cuenta de Lucifer. Pero sí que se les aparezca tal cual es, el diablo afuera, no es que tienen en la cabeza. ¿Qué pasó conmigo? Me desplomé y me vuelvo atea. Pero ahí sí una atea, porque digo, ¿cómo así? Si a mí toda la vida me han dicho que Jesucristo está en una cruz pagando un precio por mí para rescatarme de la oscuridad, y si no hay diablo, y me desplomo. Cuando yo llego a la Universidad Nacional el 5 de mayo, estoy desplomada, en lo absoluto. Estoy totalmente destruida emocionalmente, estoy destruida sin sentido, aunque nadie me lo notaba porque yo era alegre, me reía, hacía chistes pesados, lo que le llaman aquí en Colombia chistes verdes o pasados de color, era muy vulgar para hablar, hacía reír a los demás, siempre quería que la gente se riera, no quería que la gente llorara. Y todo el mundo decía, ay, tan alegre. Y cuando iba a las fiestas, me decían que yo era el alma de la fiesta, yo hacía reír a todo el mundo, hacía bailar a todo el mundo, pero mentiras, yo estaba destruida. Uno aparenta una cosa y se la cree. Lo peor de caso es que uno mismo termina creyéndose que está bien, más no era así. El 5 de mayo me cae el rayo, quedo sin vida, mi sobrino muere, mi esposo no, lo protege la pared. Y yo me veo en una luz inmensa, en un amor indescriptible. Las palabras no dicen nada. Una sabiduría por encima de mi inteligencia, donde yo me doy cuenta que la inteligencia humana no es nada. Yo veo mi cuerpo sin vida y veo a toda la humanidad al mismo instante. La veo sumergida en un mar de iniquidad, de sangre, de aborto, de semen, de promiscuidad. Toda la sangre derramada en la historia del hombre conforman un mar de iniquidad que ha hundido a la humanidad. Veo encima porque yo estoy libre del tiempo, libre del espacio. Tú te mueres y ¡pah! Entras al tiempo, a la eternidad, y entonces ya no estás sometido a tiempo ni a espacio. Y yo veo encima del mar de iniquidad, donde la gente, los que están muertos, en el mar de iniquidad, o sea, en los placeres, en el deleite, en el alcohol, en la promiscuidad, en el ateísmo, estaban felices en una falsedad de la del falso deleite inmediato que da Lucifer. Pero encima de ese mar veo a las personas de oración. Las veo con una luz aquí y me doy cuenta que en el centro de su pecho son sagrarios vivientes que han recibido a Jesús en gracia y que lo portan en su pecho. Las veo todas unidas por el Espíritu Santo y las veo unidas con la misma palabra de Dios en todos los idiomas y en todos los países. Veo muy poquiticas luces en Europa y veo demasiadas luces en América, sobre todo en México hacia abajo. Y veo cómo el diablo movía todo el orden mundial para venir a arrasar la fe que todavía había en las Américas. Estoy hablando de casi 30 años atrás y todo el movimiento de cómo pagar la fe y cómo se movían cantidad de dineros, millones de euros, de dólares en una mesa para meternos protestantismo y dividir la fe, para todo esto que lo han hecho en un macabro plan luciferino. Pero bueno, yo abracé a todos. Yo los abracé porque yo quería que la gente sintiera ese amor que me inundaba. Pero cuando yo los abrazo, la única que siente mi abrazo es mi hija. Mi hija, la mayor,
que tenía 9 años y yo cuando la abrazo ella se asusta porque siente el abrazo de su mamá. Fue la única persona que sintió mi abrazo. De resto, nadie más me sintió, pero yo le pude decir a mi hermana, por ejemplo, la médica que estaba haciendo en el momento, cuando ella pone el radio, cuando se le cae el billete de pagar su peaje, que venía por carretera, y yo le cuento a ellos, cuando Dios me deja regresar. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba muerta, pero yo veía a todo el mundo. Yo voy subiendo y cuando voy subiendo me alegro enormemente darme cuenta que tengo un alma, porque veo mi cuerpo allá. Y cuando soy, ¿sabes cómo yo te puedo resumir la muerte? Porque se desborda las palabras, una manera infantil de poderlo explicar, porque la palabra amor no se puede. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo haces? No, no, no hay. Yo quisiera, a veces yo quisiera poder transmitir lo que yo viví, pero lo tengo que pasar por mis miserables palabras que no tienen la capacidad de perforar el alma de los demás para que la gente sienta el amor de Dios. Y tú te mueres y de inmediato las manos de Jesús se toman. Se ve como un túnel ascendiente porque Él te va subiendo. Llegas a la luz. ¿Cuál es la luz? El corazón eucarístico de Cristo. Está abierto. Entonces cuando yo me acerco a esa luz y me lleno de tantísimo amor, la veo abierto ese corazón, pero me doy cuenta que ese corazón es la entrada a un jardín bellísimo. Veo dos hermosos árboles al lado y lado, y cuando yo miro adentro me deleito, me gozo, me lleno de un éxtasis, no sé cómo llamarlo, porque no sé qué palabra decirlo. Me siento así como explotada en el amor. Y veo ese jardín hermoso con ese lago, y yo quería entrar, pero me doy cuenta que no voy a entrar porque no estoy en gracia de Dios. Mi sobrino entra, él sí está en gracia de Dios, era un joven, increíblemente a sus 23 años, no le gustaba el aguardiente, no le gustaba la parranda, era un joven sacramental, era callado, no estaba blasfemando como blasfemaba yo, que para mí las bromas eran blasfemias, sacrilegios, terrible. Él entra, pero yo me quedo afuera. Y en ese momento siento el dolor de Jesús. Siento ese dolor tan grande de Jesús cuando va a perder un alma. Y me muestra cómo cuán grande es su amor, que hasta el último instante de mi vida me buscó, que envió por mis sacerdotes, y muchos sacerdotes cayeron en pecados gravísimos por buscar una pecadora. Porque cuando tú estás en el mar del pecado y viene un sacerdote y extiende tus manos para sacarte, si el sacerdote no se agarra bien de la oración, lo hunde. El pecador lo hunde y lo ahoga. Ustedes no han visto cuando alguien, un rescatista, no sabe coger al que se está ahogando, y el que se está ahogando ahoga al rescatista. Así es la acción sacerdotal. Ellos siempre se están botando al mar de pecado, el mar de iniquidad, donde está el hombre habitando, en los deleites. Y si él no es adorador del Santísimo y se coge duro de la Virgen María, lo hunden y se hunde peor, porque hay un aborto y una cantidad de demonios que van a jalar a ese sacerdote. Después de que el Señor me muestra su gran dolor de perderme, yo tengo, y él se abre una boca, empieza a rugir, y yo siento una boca que se está abriendo, que me está reclamando. Y el Señor, pues así, el Señor, en lugar de entregarme a esa boca, sí, le duele tanto que me devuelve a mi cuerpo. En ese momento está el dolor de mi familia, porque todos están llorando, porque se enteran de la noticia, está la oración, el sufrimiento de mi familia, y ese es el primer movimiento que hace Dios. No me entrega a Lucifer, sino que me devuelve a mi cuerpo. Hay a Dios porque es movido por el dolor de una familia herida ante la muerte de Osvaldo Eduardo.
y por mi muerte, porque yo estaba grave y el sufrimiento, todo ese sufrimiento atrae la misericordia de Dios, entonces me devuelve. Yo después paso al hospital, tengo unos momentos de conciencia que hubiera podido pedir perdón, que pues ese fue el espacio que Dios me dio alargándome la misericordia, más como era tan soberbia, no pedí perdón. Es que la soberbia es un peligro gigante. Tengo una segunda experiencia, quedo sin vida en la cirugía, me reaniman, me conectan, empiezo a agonizar, riñones quemados, ovarios quemados, hígado quemado, paro cardíaco, que me dejó todo mi corazón vuelto nada, un pulmón lleno de un derrame pleural inmenso, todo quemado. Entonces, claro, me les agravo, me pongo como un monstruo, no quepo en la camilla, empiezo a agonizar. Por misericordia de Dios, mi hermana, la médico, consigue una unidad de cuidados intensivos. ¿Para qué? Porque no valía la pena que me conectaran. Entonces ella con ese amor logra averiguar con sus colegas en una clínica y me lleva donde hay una unidad de cuidados intensivos. Agonizo por 3 días y al tercer día, cuando yo estoy más grave, toda envenenada porque no me funcionan los riñones, porque simplemente nadie entendió por qué yo duré 3 días en esa gravedad, Dios me devuelve. Pero en esa segunda muerte, que soy reanimada, y gracias a Dios tengo un cuerpo, porque si no hubiera tenido cuerpo, no hubiera alcanzado la misericordia de Dios. No es que tú eres malo y te mueres, ay, listo, ay, Dios, perdóname. No. Mientras tienes cuerpo, tienes misericordia. Gracias a Dios, a través del movimiento del amor de mi hermana, la oración de mi familia, buscan hasta toda esa parte es la de ellos y consiguen una unidad de cuidados intensivos porque la única esperanza que yo tenía para alcanzar misericordia era tener un cuerpo, o si no hubiese sido condenado. Y en la segunda experiencia, que estaba mi cuerpo más muerto que vivo, todavía tengo cuerpo. Y luego la misericordia de Dios se me dio. En esa segunda, en ese segundo experiencia, yo veo como el demonio ya no voy para la luz. Veo todos los demonios que salen de las paredes, vienen a recogerme, pienso, estoy alucinando, me falta el oxígeno y empiezo a generar un cuadro fisiológico porque estoy viendo eso, pero llega la sabiduría y a todos nos va a llegar la sabiduría. Y ahí es cuando la inteligencia del hombre queda en nada. Y me doy cuenta que son todos los pecados que he cometido desde los 13 años, mi última confesión sacramental hasta el último instante de mi vida. Huyo atravesando la pared del quirófano. ¿Lo sabía hacer? Sí. Atravesaba paredes desde los 13 años. Pero tan pronto atravieso la pared del quirófano, ya no hay voluntad. ¡Pah! Caigo. Caigo y los poderes y todo queda. Y me precipito. Paso por el purgatorio y no me puedo quedar porque mis pecados pesan y pesan. Y yo voy cayendo, y voy cayendo, y voy bajando, y voy viendo monstruos de cosas horribles, almas en el purgatorio espantosamente desfiguradas, especialmente las que abortaron y no repararon el pecado del aborto, los adúlteros, veo lo terrible que es el pecado del adulterio, va contra los 10 mandamientos, destruir un matrimonio, dejar niños sin papás, ay, es un pecado, y yo voy bajando, pero ya no me puedo quedar, caigo en una parte plana. Ahí, hasta ahí llegaron, ya no bajaba más. Cuando se abre una boca, viva, me succiona, me chupa, me voy de cabeza en ese hueco, horriblemente me coge. Yo veo la boca, pero veo en el fondo otra boca cerrada. Gracias a Dios nunca se abrió. Confío en la misericordia de Dios, que esa boca no se va a abrir porque esa es ya la entrada al infierno y que yo no la voy a ver con la misericordia de Dios, no por mis méritos, pero que ustedes tampoco la van a ver porque ese es mi clamor. Llevo 30 años, por gracia de Dios, desde que Dios me dejó volver, rezando, suplicando a Dios que nadie llegue a esa boca, que nadie se condene. Yo le suplico a Dios con toda mi alma que nadie vaya allá,
cuando estoy en esa boca, no entro porque San Miguel me coge de los pies, me abren. No voy a alargarme tanto, el que lo quiera ver bien profundito puede abrir uno de los testimonios, pero ahí me abren el libro de mi vida. Me preguntan sobre cuando yo estoy allá, yo grito que soy católica, y si era católica, y si no era la que estaba hablando mal de la iglesia. Yo hablaba mal de la iglesia, pero jamás delante de mi familia, sino en otros ámbitos, porque a mí me interesaba mucho la imagen, ¿no? Y el bien pensar de los demás hacia mí. Y cuando yo estoy allá, yo grito, alguien se equivocó, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le he mercado a los pobres. Y cuando tuve dinero, porque después nos arruinamos con mi marido, tuvimos una ruina económica, pero cuando tuve dinero, yo ayudé mucho a los pobres, saqué muelas gratis. Y yo decía, es que alguien se equivocó, es una injusticia que yo esté aquí. Y es cuando me dice se oye una voz hermosísima que todo lo llena de paz. Y me dice esa voz, muy bien. Y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Mandamientos. Pues así como decimos en Colombia, jaque mate. Ni idea. Yo solo sabía que eran 10. Entonces yo dije, solo me sé el primero. Entonces yo dije, voy a hablar del primero, a ver si no me preguntan los otros 9. Y digo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esa me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí, yo sí. Cuando me dicen no, las máscaras con las cuales Lucifer adornó una falsa belleza, una falsa dulzura, una falsa convicción. La gente se acercaba a mí y veía una persona agradable, amable, amorosa, pronta a servir. O sea, y Lucifer le pone unas máscaras muy bonitas para poderse infiltrar, para destruir las almas y para confundir, y para confundir a las personas de fe. Entonces, pero todas esas máscaras caen. Y me dice, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió. Me dice, tu Dios, el dinero. Y yo grito, ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas deudas. Claro, estaba en bancarrota. Y hasta ahí hablé, porque me abren el libro de mi vida, veo mi vida a través de los 10 mandamientos. De todas maneras, el testimonio como tal se pueden enriquecer mucho, porque pues finalmente todavía estoy bajo lineamientos de la dirección espiritual, pues como de no llegar como tal a lo profundo, pero los invito a que lleguen a enriquecerse y ver un espejo en mi vida, hermanos. Sí, Eso es lo que quería hablarles a ustedes. Sí, hermanito, dime. pues así es, hermana. Este testimonio es para que nos enriquezcamos todos, ¿no? Que todos, como bien dijo usted, pues no tengamos que llegar a esa boca del infierno, que no tengamos que llegar pues a estar en peligro de caer al infierno. Sí, hermanito, y algo muy importante, saber que nuestros pecados tienen consecuencia. Y lo más triste es que si tú te vuelves una fruta putrefacta, vas a Así es. dañar todo lo que tienes cerca, empezando por tus hijos y tu familia, la iglesia, la humanidad. Mira cómo está el mundo. Y no es decir, ¿y cómo está de terrible el mundo? No, es tú que estás haciendo, que estás vivo, que tienes carne, para reparar tus pecados. Y la mejor manera de reparar los pecados es la Santa Eucaristía diaria, el Rosario diario, una horita a la Virgen María por sus intenciones, para la lucha que está haciendo la Santísima Virgen María en estos tiempos por nuestro país de origen, en mi caso Colombia, y por el mundo entero, en estos vientos de guerra, de muerte. Ustedes saben que el ángel de la muerte es el último enemigo por vencer, dice el Señor, es la muerte.
Así Y es. la muerte está reinando a través del pecado mortal que se manifiesta y se puede manifestar terriblemente en una pronta guerra mundial. Así es que tenemos que orar, abrir el corazón a Dios, volver a la santa confesión. Si el sacerdote es un santo, bendito Dios. Y si es pecador, es tu misión orar por él. Porque seguramente él cayó en el pecado por tus pecados, por tus abortos. Y entonces orar, somos un cuerpo. Tú tienes que orar por todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Y yo también, porque, no porque nos toques, por un movimiento de amor, porque tú quieres ir al cielo, yo también. Pero que sabemos que no podemos ir de manos vacías porque Dios nos va a preguntar qué traes en tus manos, cuáles son tus tesoros. Y los tesoros no es el dinero que conseguiste, es cuántas almas llevaste, cuántas almas evangelizaste, cuánto oraste por tu iglesia, cómo apoyaste económicamente a tu iglesia, cómo la apoyaste con tu oración, cómo amaste a tus sacerdotes que están muriendo por tus pecados. No porque nacieron ellos y se hicieron sacerdotes para ser malos, no, es por nuestros pecados, por culpa nuestra. Entonces, hermanos, es tan lindo, los mandamientos nos hace libres, el demonio nos convence que somos infelices en los mandamientos, no es cierto. Amar a Dios trae paz, sentir a Dios en tu corazón, así tengas problemas, no tengas problemas, así tengas dinero, no tengas dinero, sabes que tu Dios está contigo, que está en tu corazón y que la meta está en el cielo, pero sin embargo tienes que caminar en la tierra, poniendo al servicio de Dios los talentos que el mismo Dios te dio para ayudar física y económicamente a los pobres y a los necesitados, pero el hambre más terrible por el cual el mundo está así como está es porque el hombre no come el pan bajo del cielo y no se alimenta de su santa palabra. Se ha soltado de las manos de la Santísima Virgen María. ¿Cuál es mi invitación, hermanos? Mi invitación es entreguémosle la mano a la Santísima Virgen María, que ella nos va Así a es. llevar al puerto seguro la salvación y que ella nos va a llevar, ella no deja nada para ella nos va a llevar donde está su hijo para que hagamos lo que él nos dice y él está presente en el Santísimo Sacramento del altar, su corazón amante eucarístico abandonado en una iglesia empolvada donde tú no vas, donde simplemente te parece más importante estar conectado en el WhatsApp y hablando con tus amigos y ni una hora de adoración en el Santísimo y no te mueves, ni amar a tu esposo, consentirlo, ser cariñosa, no te mueves hacia tus hijos porque estás ocupada, metida en el internet y tu Señor solo en el Santísimo. Y es un momento muy delicado, hermano, es un momento muy delicado, donde la humanidad puede llegar a un punto irreversible de una guerra fratricida, de una guerra que ya está en la guerra espiritual y hay mucho muerto espiritual, es decir, la gente que está en el pecado mortal. Ese es el primer signo de una guerra a muerte, ya hay mucho muerto. Los que están en el pecado y han abandonado la iglesia, han abandonado, ellos ya están muertos. Pero tú y yo, hermana, hermano, tú y yo que estamos aquí, estamos recibiendo ese llamado del Espíritu Santo y de la mano de la Virgen María, luchar para que estos hermanos que están sumergidos en la muerte del alma, en la muerte del pecado, salgan de ahí, vengan a recibir la misericordia de Dios, vengan a Amén. confesarse, vengan a ser felices recibiendo el pan bajo del cielo y traigan a sus hermanos, así como llevamos amigos a la brujería para que se condenaran, así con más veras tenemos que traer a la humanidad al corazón de Dios. Si Jesús con 12 hombres transformaron el mundo, pues te tiene a ti, me tiene a mí, porque no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. De manera que cuando vayamos a cualquier lado, digamos, el Espíritu Santo y yo hemos venido por ti, hermano, para sacarte de ese abismo, porque hay un Dios que te ama, un Dios que te ha dado todo. Ese Dios te entregó a su Hijo para que diera la vida por nosotros, para rescatarnos. Ese Jesús en una cruz, muriendo, nos entregó la vida, Amén. sufriendo, hasta el último nos ha llamado a la vida eterna porque pagó un precio de sangre por usted y por mí.
Ese es el llamado, hermanitos. Démosle la mano a la Santísima Virgen María y agarraditos de ella vamos a luchar por Colombia, por sus países de origen y por el mundo entero. Escuchemos el llamado de la Virgen María de estos momentos, hacer el rosario y al terminar el gloria en cada misterio, traer a la oración de San Miguel y pedirle a San Miguel que con su luz ilumine nuestro país de origen y al mundo entero, especialmente a los países que se encuentran en conflicto, guerra o perseguidos por su fe, que con su espada nos defienda y con sus alas nos proteja. Este es el último grito que haya, no grito, es un llamado amoroso que convoca a la Virgen a los ejércitos del mundo entero. Amén. A que no que tengan que abandonar su espiritualidad, sino que nos unamos a la Santísima Virgen María en esta guerra apocalíptica, en esta lucha final por las almas. Dios les bendiga. Así es, mi hermana, pues yo creo que este testimonio pues debe de llegar a todas las criaturas, ¿no? Todos vamos a tener un evento de manera local, ¿no? Que es el evento de la muerte. Todos vamos a morir, todos vamos a dar ese paso y que ese encuentro que se da con Jesús pues sea un encuentro de misericordia, que no nos encuentre pues en pecado mortal, ¿verdad? Para que podamos tener la certeza de que podamos salvarnos. El testimonio de la hermana pues es tremendo, es tremendo. El testimonio no se puede quedar aquí, pues tenemos que compartirlo, tenemos que dar like para que llegue a más gente, pero no solamente eso, ¿no? Sino que también ese testimonio pues cale en tu vida, cale en mi vida y que cada día pues seamos mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores maridos, mejores compañeros de trabajo, ¿verdad? En definitiva, pues buscar la santidad pues en nuestro día a día, ¿no? El cielo nos espera y yo creo que la hermana ya ha tenido un anticipo de lo que es eso, ha tenido la gracia por parte de Dios de poder visualizar, aunque fuera algo ínfimo, algo pequeñito, ¿verdad? Pero que eso pues nos debe de servir para motivarnos, ¿verdad? En nuestra vida de fe, de tener una vida dentro de la iglesia, en los sacramentos, tratar de vivir en gracia cada día, porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual pues el Señor pueda venir por nuestra alma, ¿no? Como decía Santiago, ¿no? En sus cartas, siempre que vayamos a hacer algo, si Dios quiere, ¿no? El mañana no te pertenece. El mañana, pues, es del Señor. Y si mañana el Señor viene a reclamar tu alma, pues de nada sirve que tengamos planes o no, sino que nuestro trabajo es ahora y aquí, ¿verdad? El tratar de vivir en santidad, tratar de vivir en gracia, pues llegar en gracia a la comunión, que es algo terrible cuando alguien comulga y lo hace sin haberse confesado, sin estar en gracia de Dios, ¿no? Sino que esa persona pues se traga y bebe su propia condenación. Pues, hermana Gloria Polo, un placer enorme el haber compartido con usted pues este ratito. Se le quiere, se le admira. Yo conozco su testimonio, como les dije antes tras las cámaras, pues que incluso desde antes de mi conversión a la fe católica, y para mí fue un encuentro maravilloso, ¿no? Tanto lo he leído por escrito, tanto también en esta misma plataforma, y yo creo que es un testimonio que debe de dar la vuelta al mundo, porque para eso el Señor nos la devolvió también, ¿verdad? Nos devolvió a nuestra hermana Gloria para que pueda testificar de su amor, para testificar de su misericordia, porque igual que tuvo misericordia de nuestra hermana Gloria, pues también tiene misericordia por cada uno de nosotros. Así es. Y no se les olvide que Dios lo ha dado todo por nosotros, pero la respuesta de la sí o no, un sí con Dios, una eternidad o no, es libre. Dios no obliga. Pero tampoco si tú estás en la vida sin Dios, en la eternidad vas a estar sin Dios, porque Dios no te va a obligar. Los amo mucho en el amor de Dios y bueno, un abrazo
inmenso, y allá en el Santísimo, en la Santa Eucaristía, quedan todos ustedes, así no los esté viendo con los ojos, sí con mi corazón. Dios los bendiga y los amo mucho. Muchas bendiciones. Pues Adiós. hermana, un abrazo enorme. Y aquí tienes pues un amigo y un hermano en España. Y me gozo y me alegro de que el testimonio esté también en este canal para que también mi audiencia tenga también acceso a esas experiencias de Dios. Dios lo bendiga. Adiós, hermanitos. Si Dios quiere, nos abrazamos en el cielo. Seguro que sí. Adiós.